Perspectiva humana. Aplicaciones clínicas de la interferencia de RNA. Pueden considerarse dos tipos principales de enfermedades: infecciones virales y cáncer. Los virus son capaces de destruir una célula infectada porque sintetizan mRNA. La mayor parte de las células que se transforman en cancerosas contienen oncogenes. Considérese que una de estas enfermedades pudiera tratarse con un fármaco que destruyera o inhibiera los mRNA específicos a partir del genoma viral o el gen mutante cancerígeno, pero que al mismo tiempo ignorara todos los demás mRNA de la célula. En años recientes se ha desarrollado varias estrategias. La más reciente aprovecha el fenómeno de la interferencia de RNA. Muchos estudios preclínicos que prueban el valor de los cRNA se han enfocado en la infección viral. En el caso del SIDA, se espera que sea posible aislar células primordiales del paciente y transfectarlas a un vector portador de un cRNA dirigido contra un mRNA codificado por VIH, pero luego infundirlas de nuevo a la sangre del paciente. El rasgo distintivo de la RNAi es su extraordinaria especificidad de secuencia, lo cual puede ser tanto virtual como limitación. Las mutaciones producen cambios en la secuencia genómica, lo que conduce a la formación de mRNA. Los estudios clínicos con cRNA dirigidos al tratamiento del colesterol sanguíneo elevado, ciertos cánceres, hepatitis, gripe pandémica y otras enfermedades está en base de planificación en proceso. Las dos enfermedades mencionadas antes, la degradación macular relacionada con la edad y la infección respiratoria por RSV, pueden tratarse de la aplicación local de RNAi terapéutica. Un obstáculo importante para el uso de RNAi en el tratamiento es la dificultad para aplicar los cRNA a los tejidos afectados en la profundidad del cuerpo. Un intento por resolver esta dificultad se desarrolló en gran variedad de nanopartículas que 1. Se unen con los cRNA o los encapsulan, y 2. Dirigen a los cRNA al tejido u órgano apropiado después de su inyección a la corriente sanguínea. MicroRNA, pequeños RNA que regulan la expresión génica. De todos los órganos del cuerpo, el cerebro es el de acceso más difícil, ya que incluso fármacos con bajo peso molecular son incapaces de penetrar la barrera hematoencefálica. En este estudio, un cRNA dirigido contra el virus de la encefalitis se vinculó con un pequeño fragmento de una proteína de la envoltura del virus de la rabia, un patógeno que infecta el cerebro. En el virus de la rabia intacto, esta envoltura proteínica parece promover el acceso al cerebro mediante su unión con los receptores para acetilcolina con las superficies de las células nerviosas, células que recubren los capilares sanguíneos o ambas. Este estudio, el complejo cRNA-proteína, se administró por vía intravenosa a ratones que también se habían infectado con el virus de encefalitis. El cRNA entró al cerebro, por lo que produjo la supervivencia del 80% de los ratones tratados. Ninguno de los animales sin tratamiento sobrevivió a la infección. Los estudios descritos solo son los pasos iniciales de un largo trayecto de investigación, pero surgieron que algún día la interferencia del RNA se convertiría en una estrategia terapéutica valiosa contra diversos trastornos. Los mutantes incapaces de producir el pequeño RNA LIN-4 poseen una concentración anormalmente alta de la proteína LIN-14 y no pueden experimentar de manera normal la transcripción a etapas larvarias posteriores. En años recientes se evidenció que las plantas y animales producen cientos de pequeños RNA llamados microRNA, que en virtud de su tamaño pequeño habían pasado inadvertidos por muchas décadas. El tamaño de los miRNA, que oscila entre 21 y 24 nucleótidos de longitud, los coloca en el mismo intervalo de tamaño de los cRNA implicados en la RNAi. Los miRNA y cRNA podrían considerarse primos, ya que ambos actúan en las vías de activación del RNA posterior a la transcripción. Sin embargo, hay diferencias importantes.
Un cRNA proviene del producto bicatenario de un virus o elemento transponible y se dirige a los mismos transcritos de los que se originó. En cambio, un miRNA se codifica por un segmento convencional de genoma y se dirige a un mRNA específico como parte de un programa celular anormal. Un miRNA típico es parcialmente complementario con una región del 3UTR del mRNA en cuestión y actúa como inhibidor de la traducción. Los microRNA que dirigen la división del mRNA tienden a ser completamente a su mRNA blanco complementarios. Uno de los desafíos en el estudio de los miRNA es la dificultad para identificar los genes que se codifican estos transcritos diminutos. Los cálculos recientes sugieren que los seres humanos podrían codificar 1000 especies distintas de miRNA. Casi un tercio de los mRNA humanos contienen secuencias complementarias a los miRNA probables, lo que es un indicio sobre el grado en el que estos pequeños RNA reguladores podrían participar en el control de la expresión génica en organismos superiores. Un solo miRNA puede unirse a docenas, incluso cientos de mRNA distintos. Cuando se introducen genes diferentes de miRNA en células, se regula el descenso distintos grupos de mRNA, lo que indica que el factor tiene especificidad por secuencias. Los microRNA se han implicado en muchos procesos, incluso en la generación de un patrón para el sistema nervioso central. piRNA, una clase de pequeños RNA que funcionan en las células germinales. El movimiento de los elementos transponibles representa una amenaza para el genoma porque puede interrumpir la actividad de un gen donde se inserta el elemento, ya que el fenómeno de transposición afecta solo a esa célula particular y sus hijas. Sin embargo, si el fenómeno de transposición ocurre en una célula germinal, o sea, una célula con la capacidad para generar gametos, puede afectar a todas las células de un individuo de la siguiente generación. No es sorprendente que se hayan desarrollado mecanismos especializados para reprimir el movimiento de elementos transponibles de las células germinales. Estudios recientes indican que las células germinales de los animales expresan una clase distinta de RNA pequeños llamados RNA PIWI interactivos, piRNA, que suprimen el movimiento de elementos transponibles en la línea germinal. Los piRNA obtienen su nombre de las proteínas con las que se relacionan. Estas proteínas se llaman PIWI y son una subclase de la familia Argonauta, la misma familia de proteínas que se relaciona con los iRNA y los miRNA como parte de sus complejos RICS. Existen varias diferencias importantes entre el piRNA y los cmiRNA. 1. Los piRNA son más largos que estos otros RNA pequeños, miden 24 a 32 nucleótidos de largo. 2. La mayor parte de los piRNA de los mamíferos pueden retraerse a un pequeño número de loci genómicos enormes, algunos de los cuales codifican miles de piRNA diferentes. Y 3. La formación de piRNA no implica la formación de precursor de sRNA ni la división por efecto de la ribonucleasa dicer. Otros RNA no codificadores. Algunos estudios generan la interrogante de si existe alguna diferencia básica entre un gen y una región intergénica. Informan que la transcripción puede comenzar en todos los tipos de sitios inesperados en el genoma y que los transcriptores se superponen entre muchos. Las células a menudo transcriben ambas cadenas de un elemento de DNA con los que se producen RNA codificante y un RNA no codificante. También se informa que puede sintetizar moléculas de RNA no codificante por la acción de los polimerasas que al principio se había unido con el promotor de un gen codificador de proteína. Gran parte de la actividad de transcripción tan extendida es solo ruido de fondo que acompaña al complejo proceso de la presión génica. En estudios se observó que es posible desarrollo de ratones sanos, aunque puede sintetizar los RNA no codificadores que se producirían en condiciones normales. Gran parte del RNA
no codificador que se produce participa en actividades reguladoras diversas que aún no se identifican. Dicha transcripción penetra no aleatoriamente. Muchos de los transcritos no codificadores presentan patrones distintivos y producibles de distribución en tejidos específicos, y su origen puede retraerse hasta loci específicos en el genoma. Codificación de la información genética. Una vez que la estructura del DNA se reveló en 1953, resultó evidente que la secuencia de nucleótidos del DNA de un gen especificaba la secuencia aminoacídica en un polipéptido. Parece improbable que el DNA sirviera como una plantilla física directa para el ensamble de una proteína. De hecho, se asumió que la información almacenada en la secuencia nucleotídica estaba presente en algún tipo de código genético. Con el descubrimiento del RNA mensajero como intermediario en el flujo de la información del DNA a una proteína, la atención se enfocó en la manera en la cual una secuencia escrita en alfabeto de ribonucleótidos podía codificar a una secuencia en un alfabeto integrado por aminoácidos. Propiedades del código genético. El físico George Gamow presentó uno de los primeros modelos del código genético al proponer que 3 nucleótidos secuenciales codificaban cada aminoácido en un polipéptido. En otras palabras, las palabras del código o codones para los aminoácidos eran tripletes de nucleótidos. Gamow llegó a esta conclusión con un poco de lógica. Él razonó que al menos se requerían 3 nucleótidos para cada codón único. Considérese el número de palabras que puede articularse con un alfabeto que contiene 4 letras correspondientes a las 4 bases posibles que pueden estar presentes en un sitio en particular en el DNA. Hay 4 posibles palabras de una letra, 16 posibles palabras de 2 letras y 64 palabras posibles de 3 letras. Como existen 20 diferentes aminoácidos o palabras que deben codificarse, los codones deben contener al menos 3 nucleótidos sucesivos o 3 letras. Francis Crick y Sidney Brenner de la Cambridge University identificaron con rapidez la naturaleza de los tripletes del código en diferentes experimentos genéticos. Además de proponer que el código era un triplete, Gamow sugirió que estaba superpuesto. Aunque esta suposición era incorrecta, propició una importante pregunta concerniente al código genético. Considérese la siguiente secuencia de nucleótidos: A, G, C, A, U, C, G, C, A, U, C, G, A. Si el código estuviera superpuesto, entonces el ribosoma debería mover a lo largo del RNA mensajero un nucleótido a la vez y reconocer un codón con cada movimiento. En la secuencia precedente, AGC debe codificar un aminoácido, GCA el próximo aminoácido, CAU el próximo y así en adelante. En cambio, si el código no estuviera superpuesto, cada nucleótido a lo largo del RNA mensajero debería ser parte de un codón y solo de uno. En la secuencia precedente, AGC, AUC y GCA deberían codificar a aminoácidos sucesivos. Una conclusión de la naturaleza superpuesta o no del código genético se infirió a partir de estudios de proteínas mutantes, como la hemoglobina mutante causante de la drepanocitosis. En esta anormalidad, como en otros casos estudiados, se encontró que la proteína mutante contenía una sustitución de un solo aminoácido. Si el código está superpuesto, un cambio de un par de bases en el DNA debería afectar a 3 codones consecutivos, y de esta forma 3 aminoácidos consecutivos en el polipéptido correspondiente. Sin embargo, si el código no está superpuesto y cada nucleótido es parte solo de un codón, sería de esperarse el reemplazo de un solo aminoácido.
Este y otros datos indicaron que el código no está superpuesto. Debido a que un código basado en tripletes puede codificar a 64 diferentes aminoácidos y a que en realidad existen solo 20 aminoácidos para codificarse, surgió la pregunta sobre la función de los 44 tripletes adicionales. Si cualquiera o todos los otros 44 tripletes codifican aminoácidos, entonces más de un codón codifica algunos de los aminoácidos. Un código de este tipo se dice que es degenerado. Como se descubrió, el código se encuentra con degeneración en casi todos los 64 codones posibles que codifican a aminoácidos. Se trata de los que no tienen una función especial de puntuación, 3 de los 64. Se reconocen por el ribosoma como codones de terminación y detienen la lectura del mensaje. Francis Crick predijo de manera original la degeneración del código en una teoría al considerar el gran espectro de la composición de bases entre DNA de varias bacterias. Por ejemplo, se encontró que el contenido de G más C puede tener los límites de 20 a 74% del genoma, aunque la composición de aminoácidos de las proteínas de estos organismos mostró poca variación. Esto sugiere que los mismos aminoácidos los codificaron diferentes secuencias de bases, lo cual llevó a suponer que el código se había degenerado. La identificación de los codones. De codificadora universal para el código genético. La carta enlista la secuencia nucleotídica para cada uno de los 64 posibles codones en un RNA mensajero. Esta carta universal de codificación lista cada uno de los 64 codones del RNA mensajero posibles y el aminoácido correspondiente especificado por ese codón. Para usar la carta y traducir el codón UGC, por ejemplo, se debe encontrar la primera letra, U, en la fila indicada a la izquierda. Se sigue la fila de la derecha hasta encontrar la segunda letra, o sea, G, señalada en la parte superior. Después se encuentra el aminoácido que coincide con la tercera letra, C, en la fila a la derecha. UGC codifica la inserción de cisteína. Cada aminoácido, excepto 2, posee 2 o más codones que ordenan su inserción, lo cual hace al código genético degenerado. El examen de la carta de codones indica que la asignación de los aminoácidos no es aleatoria. Si se revisan las cajas de codones para un aminoácido específico, se advierte que tienden a agruparse dentro una porción particular de la carta. La formación de grupos refleja la similitud en los codones que codifican al mismo aminoácido. Como resultado de esta similitud en la secuencia de codones, las mutaciones espontáneas que causan cambios de una sola base en un gen a menudo no generan un cambio en la secuencia aminoácidica de la proteína correspondiente. Un cambio en la secuencia de nucleótidos que no afecta la secuencia de aminoácidos se denomina sinónimo, mientras que un cambio que causa una sustitución de aminoácidos es no sinónimo. En virtud de que los cambios sinónimos no suelen alterar el fenotipo de un organismo, no sufren selección natural positiva ni negativa. Este no es el caso para los cambios no sinónimos, que es probable que alteren el fenotipo de un organismo y están sujetos a selección natural. Decodificación de los codones. La función de los RNA de transferencia. Los ácidos nucleicos y las proteínas son semejantes a dos lenguajes escritos con diferentes tipos de letra. Esta es la razón por la cual la síntesis de proteínas se refiere como traducción. La traducción requiere que la información codificada en la secuencia nucleotídica de un RNA de mensajero se decodifique y utilice para dirigir el ensamble secuencial de aminoácidos en una cadena polipeptídica. Los RNA de transferencia, que actúan como adaptadores,
llevan a cabo la decodificación de la información de un RNA mensajero. Por un lado, cada RNA de transferencia se une a un aminoácido específico y por otro, el mismo RNA de transferencia puede reconocer un codón en particular en el RNA mensajero. La interacción entre los codones sucesivos en el RNA mensajero y el RNA de transferencia específico lleva a la síntesis de un polipéptido con una secuencia ordenada de aminoácidos. Para entender cómo sucede esto, primero se considera la estructura del RNA de transferencia. La estructura de los RNA de transferencia. En 1965, luego de 7 años de trabajo, Robert Hawley de la Cornell University publicó la primera secuencia de bases de una molécula de RNA, la del RNA de transferencia de la levadura que porta al aminoácido alanina. En los años siguientes se purificaron y secuenciaron otras especies de RNA de transferencia y se observaron similitudes en los diferentes RNA de transferencia. Todas estas moléculas constan del mismo número de nucleótidos, entre 73 y 93, y tienen un porcentaje significativo de bases raras que al parecer son el resultado de modificaciones enzimáticas de una de las 4 bases estándar después de incorporarse a la cadena de RNA de una manera posttranscripcional. Además, todos los RNA de transferencia poseen secuencias de nucleótidos en un segmento de la molécula que son complementarias con secuencias localizadas en otras partes de la misma. A causa de estas secuencias complementarias, todos los RNA de transferencia tienen la posibilidad de plegarse de manera parecida para formar una estructura que semeja una hoja de trébol. Las bases raras, que se encuentran en las asas, actúan para interrumpir la formación de puentes de hidrógeno en estas regiones y también sirven como sitios de reconocimiento para diferentes proteínas. Hasta este punto solo se ha considerado la estructura secundaria o bidimensional de estas moléculas adaptadoras. Los RNA de transferencia pueden plegarse para formar una estructura terciaria única y definida. El análisis de difracción de rayos X muestra que los RNA de transferencia se integran con 2 hélices dobles dispuestas en forma de L. La forma común de los RNA de transferencia refleja el hecho de que todos deben tomar parte en la misma serie de reacciones entre la síntesis de proteína. Sin embargo, cada RNA de transferencia posee características únicas que lo distingue de otros. Como se menciona en la siguiente sección, son estas propiedades las que hacen posible que un aminoácido se fije de manera enzimática al RNA de transferencia apropiado. Los RNA de transferencia traducen una secuencia de codones del RNA mensajero en una secuencia de residuos aminoacídicos. La información contenida en el RNA mensajero se codifica a través de la información de pares de bases entre secuencias complementarias en los RNA de transferencia y mensajero. Así como en otros procesos en que intervienen ácidos nucleicos, la complementariedad entre pares de bases es el fundamento del proceso de traducción. La parte del RNA de transferencia que participa en esta interacción específica con el codón del RNA mensajero es un tramo de 3 nucleótidos secuenciales denominado anticodón, que se localiza en el asa media de la molécula del RNA de transferencia. Dicha asa se compone de una manera invariable de 7 nucleótidos y los 3 mediales forman un anticodón. El anticodón se sitúa en un extremo de la molécula del RNA de transferencia en forma de L, opuesto al extremo al cual se une el aminoácido. Pero hay que recordar que las similitudes más notorias entre codones que codifican el mismo aminoácido, ocurren en los primeros 2 nucleótidos del triplete, en tanto que la mayor variabilidad de estos mismos codones se observa en el tercer nucleótido del triplete. La posibilidad de intercambiar la base de la tercera posición llevó a Francis Crick a proponer que el mismo RNA de transferencia podía reconocer más de un codón. Su propuesta, llamada hipótesis del bamboleo,
sugería que el requerimiento estérico entre el anticodón del RNA de transferencia y el codón del RNA mensajero podía ser muy estricto en las primeras dos posiciones y quizá más flexible en la tercera posición. Esto permitía a dos codones que codificaran el mismo aminoácido y que solo difieren en la tercera posición, emplear el mismo RNA de transferencia en la síntesis de proteína. Una vez más, la hipótesis de Crick resultó correcta. Las reglas que gobiernan la inestabilidad en la tercera posición del codón son las siguientes. La U del anticodón puede formar par con A o G del RNA mensajero. La G del anticodón puede formar par con U o C del RNA mensajero. Y la I, inosina derivada de la guanina en la molécula del RNA de transferencia original del anticodón, puede formar par con U, C o A del RNA de mensajero. Como resultado del bamboleo, los 6 codones para leucina, por ejemplo, solo requieren 3 RNA de transferencia. Traducción de la información genética. La traducción de proteínas es la actividad sintética más compleja en una célula. En la descripción siguiente se analizan sobre todo los mecanismos de traducción que operan en las células bacterianas, que son más simples y mejor conocidos. El proceso es muy similar al de las células eucariotas. La síntesis de una cadena polipeptídica puede dividirse en 3 actividades distintas: inicio de la cadena, elongación o alargamiento de la cadena y terminación de la cadena. Inicio. Una vez que se une a un mRNA, el ribosoma siempre se mueve a lo largo del mRNA de un codón al próximo, esto es, en bloques consecutivos de 3 nucleótidos. Para asegurar que los tripletes se lean, el ribosoma se une al mRNA en un sitio denominado codón de inicio, AUG. La unión a este codón pone al ribosoma en el marco de lectura de tal modo que el ribosoma lee el mensaje entero de manera correcta. Paso 1. Traslado de la subunidad ribosómica pequeña al codón de inicio. El primer gran paso de inicio es la unión de la subunidad ribosómica pequeña a la primera secuencia AUG o a una de las primeras en el mensaje que sirve como el codón de inicio. Los mRNA bacterianos poseen una secuencia específica de nucleótidos, secuencia Shine-Dalgarno. Se localizan 5 a 10 nucleótidos antes del codón de inicio. La secuencia Shine-Dalgarno es complementaria de una secuencia de nucleótidos próxima al extremo 3 del RNA ribosómico 16S de la subunidad ribosómica pequeña. La interacción de estas secuencias complementarias en la mRNA y el RNA lleva a la unión de la subunidad 30S al codón de inicio AUG. Para el inicio se requieren factores de inicio, proteínas solubles, los denominados factores de inicio, designados como IF en procariotas y EIF en eucariotas. Las células bacterianas necesitan 3 factores de inicio: IF1, IF2 e IF3, los cuales se unen a la subunidad 30S. E1 IF2 es una proteína que se une a GTP requerido para la unión de primera aminoacetil tRNA. El E1 IF3 puede prevenir que la subunidad grande de 50S se una en forma prematura a la subunidad pequeña 30S y también facilita la entrada de la tRNA inicial. E1 IF1 facilita la unión de la subunidad 30S al mRNA y puede prevenir que el ATRNA entre al sitio erróneo en el ribosoma.
Paso 2. Traslado del primer tRNA al ribosoma. La metionina siempre es el primer aminoácido que se incorpora en el extremo amino terminal de la cadena naciente del polipéptido. En procariotas, la metionina inicial porta un grupo formilo que la convierte en N-formitilmetionina. Luego la metionina o N-formitilmetionina se elimina por medios enzimáticos de la mayoría de las proteínas recién sintetizadas. Las células poseen dos metionil tRNA. Uno se utiliza en el inicio de la síntesis de proteína y otro diferente para incorporar residuos de metionilo en el primero en el interior del polipéptido. El tRNA iniciador entra en el sitio P del ribosoma, que se revisa más, donde se une a los codones AUG del mRNA y el factor de inicio IF2. IF1 e IF3 se liberan. Paso 3. Ensamblado del complejo de inicio complemento. Una vez que el tRNA iniciador se une al codón AUG, el IF3 se desplaza, la subunidad grande se une al complejo y el GTP unido al IF2 se hidroliza. Es probable que la hidrólisis de GTP genere un cambio conformacional en el ribosoma necesario para la liberación de IF2-GDP. Inicio de la traducción en eucariotas. Las células eucariotas necesitan por lo menos 12 factores de inicio que incluyen un total de más de 25 cadenas polipeptídicas, como varios de estos, el IF, por ejemplo el IF1, el IF1A y el EIF3 se unen a la subunidad 40S, que prepara la subunidad para su unión con el mRNA. El tRNA iniciador unido a una metionina también se une una subunidad 40S antes de su interacción con el mRNA. El tRNA iniciador entra en el sitio P de la subunidad en asociación con el EIF2-GTP. Una vez se llevan a cabo la subunidad ribosómica pequeña con sus factores de ' relacionados y el tRNA, que juntos integran el complejo de preinicio 43S, está listo para encontrar el extremo 5' del mRNA, que tiene el casquete de metilguanosina. Al principio del complejo 43S se desplace hacia el mRNA con la ayuda de un grupo de factores de inicio que ya se encuentran unidos al mRNA. Entre estos factores figuran los siguientes. 1. El EIF4E se une al casquete 5' del mRNA de eucariotas. 2. El EIF4A se moviliza a lo largo del extremo 5' del mensaje y remueve cualquier región del doble cadena que podría interferir con el movimiento del complejo 43S a lo largo del mRNA. Y 3. El IF4G sirve como un puente entre el extremo 5 con el casquete y el extremo 3' poliadenilo del mRNA. De esta forma, el EIF4G convierte un mRNA lineal en un mensaje circular. Una vez que el 43S se une al extremo 5' del mRNA, el complejo recorre el mensaje hasta alcanzar una secuencia nucleotídica que reconoce por lo general el 5' CCACCAUGC 3', que contiene el codón de inicio AUG. Luego que el complejo 43S alcanza el codón apropiado AUG, el EIF2-GTP se hidroliza. El EIF2-GTP y otros EIF asociados se eliminan y la subunidad grande 60S se une al complejo para completar el inicio. La función del ribosoma. La función del ribosoma.
En la función del ribosoma, los ribosomas son máquinas programables. La información almacenada en los mRNA determina la secuencia de los aminoacetil tRNA que el ribosoma acepta durante la traducción. Otra característica que distingue a los ribosomas de muchas otras máquinas celulares es la importancia de los RNA que lo componen. Los RNA ribosómicos ejercen funciones esenciales en la selección de los tRNA y aseguran una traducción precisa al unir factores proteicos y polimerizar aminoácidos. Cada ribosoma tiene 3 sitios para la vinculación con moléculas de RNA. La transferencia, estos sitios denominados sitio A, aminoacilo, sitio P, peptidilo y sitio E, de salida. Reciben cada tRNA en pasos sucesivos del ciclo de elongación, como se describe en la siguiente sección. Las posiciones del tRNA unido a los sitios A, P y E de las subunidades pequeña y grande de los ribosomas. Los tRNA se unen dentro de estos sitios y abarcan el espacio entre las dos unidades ribosómicas. Los extremos de las anticodones de los tRNA unidos hacen contacto con la subunidad pequeña, la cual tiene una función importante en la de codificar la información contenida en el mRNA. En cambio, los extremos que unen a los aminoácidos del tRNA contactan la subunidad grande, que posee una función relevante al catalizar la formación de enlace peptídico. La carta. Elongación. Paso 1. Selección de aminoacetil tRNA. Con el tRNA iniciador cargado y posición dentro del sitio P, el ribosoma queda disponible para la entrada de un segundo aminoacetil tRNA en el sitio A vacante, lo cual representa el primer paso de la elongación. Antes de que el segundo aminoacetil tRNA se una de manera eficiente al mRNA expuesto en el sitio A, debe combinarse con un factor de elongación de proteína unido al GTP. Este factor de elongación particular se conoce como EFTU o TU en procariotas e EF1-alfa en eucariotas. El EFTU es necesario para liberar los aminoacetil tRNA hacia el sitio A del ribosoma, aunque cualquier complejo aminoacetil tRNA TU-GTP puede ingresar al sitio. Solo el que tiene el anticodón complementario del codón del mRNA alojado en el sitio A activará los cambios conformacionales necesarios dentro del ribosoma que hacen que el tRNA permanezca unido al mRNA en el centro de codificación. Una vez que el aminoacetil tRNA TU-GTP correcto se une al codón del mRNA, el GTP se hidroliza y el complejo TU-GTP se libera, con lo cual se abandan el AATRNA unido al sitio A del ribosoma. La generación de TU-GTP a partir de TU-GTP liberado requiere otro factor de elongación, el EFTS. Paso 2. Formación del enlace peptídico. Al final del primer paso, los dos aminoácidos unidos a sus tRNA separados se yuxtaponen en una posición en la que pueden reaccionar entre sí. El segundo paso es el ciclo de elongación, la formación de un enlace peptídico entre estos dos aminoácidos. La formación del enlace peptídico se realiza cuando el nitrógeno del grupo amino del AATRNA en el sitio de A reacciona con el carbón del grupo carbonilo del aminoácido unido al tRNA del sitio P, con lo que se desplaza el tRNA del sitio P. Como resultado de esta reacción, el tRNA unido al segundo codón del sitio A tiene un dipéptido unido de esta forma al tRNA en el sitio P, se desacila. La formación del enlace peptídico ocurre de manera espontánea, sin la utilización de energía externa. La transferasa de dipeptidilo, un componente de subunidad grande ribosómica, cataliza la reacción. Paso 3. Translocación. La formación del primer enlace peptídico deja un extremo de la molécula de tRNA del sitio A
todavía fijado a un codón complementario sobre el mRNA y el otro extremo de la molécula fijado a un dipéptido. El tRNA del sitio P queda entonces desprovisto del aminoácido. El siguiente paso, llamado translocación, se cataliza por un movimiento parecido al de un trinquete, que la subunidad pequeña con respecto a la grande. Como resultado, el ribosoma se mueve 3 nucleótidos, un codón por el mRNA, sentido 5'3', paso. La translocación se acompaña del movimiento del dipeptídil tRNA del sitio A al sitio P del ribosoma todavía alcanzado por hidrógeno con el segundo codón del mRNA y del movimiento del tRNA desacilado del sitio P al sitio E. Se visualizó una etapa intermedia en el proceso de translocación. Al microscopio criptónico demuestra que los tRNA ocupan estados híbridos con la transformación parcial. En estos estados híbridos, los extremos del anticodón del tRNA todavía activan los sitios A y P de la subunidad pequeña, mientras que en los extremos aceptores del tRNA ya se movieron a los sitios P y E de la subunidad grande. La translocación es impulsada por cambios en la conformación de otro factor de elongación, EFG en bacterias, EF2 en eucariotas. Después de la hidrólisis de un GTP unido, luego esta reacción EFGDP del ribosoma. Sale del ribosoma. Paso 4. Liberación del tRNA desacilado. En el paso final de la elongación, el tRNA desacilado sale del ribosoma y deja vacío el sitio E. Por cada ciclo de elongación, por lo menos 2 moléculas de GDP se hidrolizan, una durante la sección del aminoácido tRNA y uno durante la translocación. Cada ciclo de elongación toma alrededor de casi 0.005 segundos. La mayor parte de ese lapso está perdido en buscar los aTRNA del citosol circundante. Una vez que el dipeptil tRNA se ha movido del sitio P por translocación, el sitio A está de nueva cuenta disponible para la entrada de otro aminoacetil tRNA, en este caso uno con una anticodón complementario de tercer codón. Cuando el tridepeptido del tRNA del sitio P se transfiere al aTRNA del sitio OA, forma el segundo enlace peptídico y en consecuencia un tripéptido fijado al tRNA del sitio A. El tRNA del sitio P otra vez se encuentra desprovisto del aminoácido. Al formación de los enlaces peptídicos le sigue la translocación del ribosoma al cuarto y la expulsión del tRNA desacilado, y el ciclo está listo para comenzar otra vez.